Y ahora vamos a pasar a la explicación de cómo construir el canon por movimiento retrógrado. Entonces, este es el canon que ilustramos en la clase anterior y lo que vamos a explicar es la forma de escribir este canon. Entonces, lo primero que vamos a hacer es observar la construcción del antecedente. Así, el primer paso es escribir el antecedente. En este caso, el ejemplo consiste en un canon de 14 compases. Para hacer este ejemplo, entonces el antecedente tiene 7 compases. Entonces, si quisiéramos un canon de retrógrado de 10 compases, haríamos un antecedente de 5 compases y así sucesivamente. Aquí pueden ver entonces que la primera línea que escribí en la parte superior son estos 7 compases que van a corresponder al antecedente. También se puede escribir en la voz inferior, eso es indistinto. En este caso lo escribí yo en la parte superior. Ahora, el procedimiento consiste, el segundo paso, en que vamos a tomar a nuestro antecedente y lo vamos a escribir en movimiento retrógrado a partir del compás 8. Como en este ejemplo tenemos 14 compases de canon, y por lo tanto la mitad de 14 van a ser 7 de antecedente, esto significa que en el 8 vamos a comenzar el movimiento retrógrado. Si tuviéramos un canon de 10 compases como ejemplo, entonces eso quiere decir que nuestro antecedente termina en el compás 5 y en el 6 comenzaría el movimiento retrógrado y así sucesivamente. Entonces podemos ver cómo una vez que terminé mi antecedente en el compás 7, en el compás 8 está dando inicio el consecuente y lo único que tenemos que comprobar es que voy a tomar la nota final del antecedente y a partir de aquí voy a escribir la misma línea con los mismos ritmos, pero leyendo de derecha a izquierda. Entonces de esta manera podemos ir aquí comprobando cómo esta nota es esta y toda la lectura va en esta forma. A esto es a lo que le llamamos el movimiento retrógrado. No lo confundan con el movimiento contrario, porque aquí lo que estamos haciendo es leer el tema original, el sujeto, leerlo de derecha a izquierda, y eso es lo que estamos escribiendo en la parte de abajo a partir del compás 8. Entonces, la voz de abajo en este ejemplo es el consecuente por movimiento retrógrado. Una vez que tenemos escrito al antecedente y su imitación retrógrada, digamos que ahora la dificultad del canon retrógrado es que en este punto que le vamos a llamar, digamos, como el punto de unión de las voces, en este lugar donde ya llegamos a este punto donde se enlaza el antecedente con el consecuente, tenemos que empezar a escribir ahora el contrapunto en este compás 7 que va a pasar como movimiento retrógrado al 8 o viceversa. En el 8 hacemos un contrapunto a esta figura, aquí hacemos un contrapunto y este pasa por retrógrado abajo. Entonces esta sería la siguiente parte que tenemos que observar. Ahora aquí pueden ver entonces cómo se debe continuar este canon. Estamos hablando de que ya llegamos al compás 7, el 8 en la voz inferior es nuestro movimiento retrógrado. Entonces como ejemplo, en este caso el compás 8 es el que estamos escribiendo como contrapunto a la parte que está abajo. Ahora aquí debemos de observar con mucho cuidado. Esta línea que escribimos que está en el antecedente en la parte superior, esta es la que debo escribir ahora en la parte inferior del compás anterior, en este caso del 7, pero leyendo, acuérdense, en sentido retrógrado. Entonces esta nota, la que está al inicio de este compás, se convierte en la nota final de este compás y así leemos al revés, en sentido retrógrado. Tenemos que observar ahora, aquí es donde viene el punto clave de este tipo de canon. Tenemos que observar que los intervalos que originamos, armónicos que originamos entre estas dos voces, este contrapunto, al pasarlo retrógrado a la otra voz, tiene que seguir funcionando armónicamente con la voz de arriba. Entonces aquí podemos ver cómo esta nota que fue el si, que formó una tercera, al pasarlo por retrógrado, ahora forma una octava y una sexta con la voz de arriba. El la que forma con el do una sexta y el mi una tercera, estas mismas notas retrógradas en el compás 7 se convierten ahora en una tercera y una sexta. Es decir, el contrapunto que yo escribo en este lugar, ténganlo así, el contrapunto que estoy escribiendo en este lugar, ya sabemos que eso sería a lo que llegamos anteriormente. Ahora escribo el contrapunto y ese contrapunto al transferirlo por retrógrado a la otra voz
me debe dar una relación armónica correcta. Esa va a ser la dificultad al hacer estos cánones retrógrados, que lo que escribamos en la parte superior, al pasarlo retrógrado en la inferior, tiene que darnos también un contrapunto correcto. Entonces la parte fácil de este canon, digamos la más fácil, es escribir el antecedente y escribir el consecuente retrógrado. Este sería el esquema general. Donde empieza realmente el trabajo complejo de este canon es cuando comenzamos a escribir la línea que continúa, la línea de acompañamiento a lo de abajo, que debe pasar ahora a la otra voz, pero en forma retrógrada, y aún así formar una armonía correcta. Pongamos como ejemplo ahora que continuamos nuestro canon hasta este compás. Entonces, originalmente estábamos hasta este compás solucionado. Escribimos ahora el compás 9 y 10. En este ejemplo, el compás 9 está formando con la voz de abajo una sexta, una nota de paso, una octava, una nota de paso, y después una tercera nota de paso, tercera y una cuarta de paso. Entonces esto significa que este contrapunto que generamos o que hicimos al consecuente retrógrado, esto ahora lo debo transferir a la voz de abajo, pero en este sentido inverso, y aquí lo comprobamos. Esta nota ya sabemos que se convierte en la final de este compás. Seguimos la mi y sigue en este sentido. Ahora, la nota sol que está aquí es la que tenemos aquí. Aquí no hay mayor problema con el ritmo porque es el mismo valor, pero aquí seguimos con la lectura inversa. Entonces, este contrapunto re mi fa sol, que lo escribí aquí, ahora lo continúo leyéndolo en sentido retrógrado en este compás, que es el 5, re mi fa sol. Y debo de ver que estas notas que escribimos en estos lugares deben en el sentido retrógrado deben de estar dando una armonía correcta. Ahora, aquí vamos a ver un recurso que podemos usar en estos cánones, que de otra manera se dificultaría mucho que lo pudiéramos solucionar. Y pueden ver que ahora las notas de paso que teníamos aquí en los tiempos débiles, al ponerlas retrógradas, se pasan a los tiempos fuertes. Entonces, en estos contrapuntos podemos usar sin mayor problema notas de paso en tiempo fuerte. De preferencia, notas de paso y no bordaduras. Esto para no alejarnos tanto de la escritura estricta. Entonces pueden ver aquí que este compás que corresponde a este y está en sentido retrógrado, pueden ver que ahora la nota sol, al ponerla con esta figura, está generando estas disonancias en los tiempos fuertes, pero se justifican como notas de paso, y eso nos va a ayudar a solucionar este tipo de problemas. Así podemos ir comprobando entonces cómo constantemente la voz inferior, que es el consecuente, va por retrógrado. Aquí lo pueden ir comprobando que el canon vaya correcto. Si esta es la nota inicial, por lo tanto, aquí se convierte en la nota final y comenzamos la lectura retrógrada. Mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re. Sigue el si y continúa la, sol, la, si, do, si, sol, y viene el punto de encuentro, si, la, mi, sol, re, mi, fa, sol. Tienen que ver que siempre el resultado es que el consecuente, en este caso la voz inferior, va a hacer una lectura de derecha a izquierda del antecedente, y eso es a lo que le llamamos movimiento retrógrado. Entonces, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Que los compases que tenemos en blanco los tenemos que seguir escribiendo como contrapunto a este antecedente que escribimos desde el inicio, pero este contrapunto que escribimos en este lugar tenemos que pasarlo retrógrado en estos compases. En total, el canon va a quedar cerrado. Cuando terminemos el canon, o sea, queda todo cerrado. Así podemos ver aquí el canon completo. Aquí podemos ver que entonces todo este contrapunto que fue el que tuvimos que añadir, todo lo vamos a encontrar en la voz inferior, pero en esta lectura de derecha a izquierda. Y pueden ver entonces que todas las notas en realidad se refieren a la misma melodía, solo que leída de derecha a izquierda. Pueden comprobarlo así. Así pueden hacer la lectura para que entiendan cómo es el canon retrógrado, que comiencen leyendo aquí el antecedente y el consecuente les debe dar lo mismo, pero de derecha a izquierda, como ya hicimos antes, o al revés, pueden tomar el consecuente y entonces el antecedente lo tomarían de aquí y harían la lectura. Tienen que, si la imitación está bien hecha, si la imitación es correcta, o en este caso el canon,
tienen que ver que la otra voz va a reproducir exactamente lo mismo de la otra, pero con esta lectura en sentido contrario, en sentido retrógrado. Eso es lo que tienen que observar. Entonces nada más tenemos que recordar dos cosas para hacer estos cánones. Como vamos a leer a la misma melodía de derecha a izquierda, en este caso nos van a resultar de forma natural notas de paso en tiempos fuertes, y esto lo pueden ver en este lugar. Aquí tenemos estas notas de paso que resultaron en los tiempos fuertes debido a la lectura retrógrada. Eso, como ya dijimos, se puede hacer sin mayor problema. Segundo punto, los ritmos en movimiento retrógrado. Los ritmos yo les recomiendo que para usar ligaduras, como usé yo en el tema de este canon, las ligaduras yo les recomiendo que las usen solamente entre valores iguales, como en este caso que yo use las ligaduras de blancas, porque de esta manera, al hacer la lectura retrógrada, el ritmo digamos que no se ve alterado o modificado. Imaginemos que aquí ponemos, por ejemplo, escribimos una negra, escribimos una blanca ligada a una negra. Supongamos que esta fuera la idea. Entonces el problema es que al hacerlo retrógrado nos va a quedar esto. Nos va a quedar nos quedaría, sería así. Sería esto. Nos quedaría lo mismo que aquí, pero nos quedaría una negra ligada a blanca, lo cual nos da, le da una cierta como asimetría al ritmo, que no lo queremos porque estamos usando todavía un concepto de contrapunto estricto. Así que estos ritmos que van de ligados de un valor mayor a uno menor, como es este ejemplo de blanca-negra, yo les recomiendo que los eviten, y que si van a usar ligaduras en el ejercicio, entonces solo se usen ligaduras entre valores iguales, para que al hacerlo retrógrado no se afecte la proporción rítmica, por decirlo así. Ahora, sin embargo, hay un ritmo que pueden utilizar, pero hay que usarlo con mucha moderación. El ritmo de negra combinado con dos corcheas. Ya sabemos que al hacer la lectura retrógrada, pues este ritmo va a quedar combinado como dos corcheas y negra, porque es la lectura que surge, o la forma que surge debido al movimiento retrógrado. Podemos usarlo a pesar de que este ritmo digamos que no es como muy propio dentro de la escritura severa, porque ya sabemos que son ritmos que encontramos más en la música de danza, y este tipo de escritura deriva de la escritura digamos eclesiástica, de la liturgia. Entonces son ritmos que nos recuerdan a los movimientos de baile. Sin embargo, podemos liberar un poco la regla ahí, y nada más la recomendación es que esta figura rítmica la usen con moderación, que no la abusen de ella. En este caso, si yo la apliqué dos veces en el antecedente, entonces la voy a tener invertida o retrógrada dos veces en el consecuente, y me va a quedar la relación, en lugar de negra y dos corcheas, debido al retrógrado me va a quedar dos corcheas y negra. Eventualmente se puede hacer, puede ayudarnos a darle un cierto interés al ritmo, así que lo podemos utilizar. Entonces recuerden cuáles son los recursos que van a necesitar para poder hacer este contrapunto o este canon por movimiento retrógrado. Necesitamos recurrir a las notas de paso en tiempos fuertes. Aquí hay un ejemplo, aquí hay otro ejemplo. Notas de paso en tiempos fuertes las pueden usar porque de otra manera no vamos a poder cerrar el canon. Segundo punto, ligaduras. Vamos a usar ligaduras entre valores iguales, que ya hablamos el ejemplo de las blancas ligadas. Y tercer recurso, podemos usar de vez en cuando negra y dos corcheas, que en el ritmo se va a convertir en dos corcheas y negra. Fuera de eso, recuerden que todas las relaciones armónicas en el contrapunto de nuestro canon deben ser relaciones armónicas que estén dentro del sentido que hemos trabajado en el contrapunto estricto. Por lo tanto, en el ejemplo que ya tienen publicado en Classroom, pueden ver que es este ejemplo, pueden ver que todas las disonancias siempre están justificadas como figuraciones de paso, retardos, etc. Y lo que es, digamos, como el eje de la escritura, el eje de la armonía, son las consonancias. Recuerden que a pesar de que sea muy difícil de escribir, no podemos exceptuar la armonía. Esto es una regla que también encontramos en los cánones más complejos de Bach, de la ofrenda musical, de los que vimos algunos. Aunque claro, Bach no sigue las reglas del contrapunto estricto, sino él sigue las reglas propias de su estilo y de su época, pero aún así Bach tiene reglas que no las exime
tiene reglas que las sigue cumpliendo aún a pesar de las grandes complejidades que puede proponer un tipo de canon. Entonces recuerden nada más eso, el aspecto armónico no lo podemos prescindir ni exceptuar debido a las dificultades. De eso se tratan las habilidades de escritura en este tipo de ejercicios. Nuestra habilidad de escritura debe ser una que nos permita salvar todos los puntos de la armonía, tener una estructura armónica correcta y dentro de eso tener una línea melódica proporcionada, equilibrada de acuerdo a los principios del contrapunto vocal. Este sería entonces nuestro último ejercicio que vamos a realizar y sería relativamente un poco más difícil que los anteriores, pero si lo ven con cuidado se van a dar cuenta que no es tan difícil. Es como ir armando piezas y ir decidiendo cuáles poner y poco a poco van encajando todos los elementos.